Buenas tardes. Vamos a continuar nuestra clase y en la siguiente hora vamos a completar el tema relacionado a lo que son las cardiopatías. Entonces vamos a estudiar lo que son las cardiopatías y vamos a iniciar en primer lugar mostrando lo que son las cardiopatías acianóticas. Las cardiopatías en pediatría están clasificadas en cardiopatías cianosantes y en cardiopatías no cianosantes. Es decir, nuestro primer grupo de trabajo va a ser enfocado al estudio de las cardiopatías acianóticas. Entonces vamos a hablar acerca de lo que son las cardiopatías acianóticas. Es importante que ustedes tengan en consideración los fundamentos fisiológicos de lo que es la circulación fetal. Entonces, cuando el niño está de manera intrauterina, la función de los pulmones no es exactamente la función de la parte extra, cuando está extrauterinamente, ¿no? Entonces, los pulmones en este momento mantienen una función latente que se va activando a lo largo de 9 meses y que se completa justamente cuando ya empieza al completar las 36 semanas, hasta ya las 39 o 40, donde está listo casualmente para nacer. Entonces, los pulmones no son funcionales, para lo cual pues no necesitan casi sangre, ¿no? Los pulmones no están funcionales, empiezan aquí pulmones de aparentemente 28 días, donde hay la formación de yemas, a los 35 días ya hay la presencia de los bronquiolos secundario izquierdo y bronquiolo secundario derecho, a los 42 días miren cómo está ya más bifurcado y más formado el árbol traqueobronquial, y a los 56 días tenemos una mayor formación del árbol traqueobronquial. Pero, ¿cómo funciona esto? Es casualmente la placenta la que permite el intercambio de los nutrientes, de los desechos y de los gases entre la sangre de la madre y la sangre del bebé. Está formado por una vena, que ustedes ven la luz más grande, y por 2 arterias. Entonces, y el resto está rodeado por lo que se llama la gelatina de Wharton. Es por este mecanismo de esta parte vascular donde se hace el intercambio de los desechos y del dióxido de carbono que libera el bebé. Entonces por aquí van a entrar los desechos y son liberados entran por la arteria y salen por la vena. Entonces los desechos están aquí aspirando, entrando y saliendo. Ustedes como ven aquí el intercambio. Entonces es la placenta la que permite el intercambio de los nutrientes, de los desechos y de los gases. Entonces tenemos aquí lo que es los pulmones, tenemos aquí lo que es la aorta, la bifurcación de la aorta, las arterias y las venas, y tenemos aquí la presencia de las 2 arterias umbilicales y lo que es la vena umbilical, que van directamente a la placenta. Entonces la sangre que llega al feto es una sangre que la oxigena la placenta y entra al feto a través de lo que entra el producto a través de la vena umbilical. Pasa por el ductus, este es el ductus arteriovenoso, aquí pasa por el ductus, que es una comunicación de la aorta comunica directamente la aorta con lo que es la parte cardíaca, entonces pasa por el ductus venoso para evitar la circulación hepática, ingresa al corazón a través de la vena cava inferior. La sangre llega a la aurícula derecha, pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda, evitando así que vaya a los pulmones. Entonces no entra a los pulmones, por lo tanto los pulmones no son tan funcionales. Luego pasa al ventrículo izquierdo y a la aorta descendente, donde la sangre más oxigenada va a llegar al cerebro del feto. Hay una caída de la resistencia vascular de los pulmones cuando ya el niño una vez que el niño nace, cae la resistencia y se clampea el cordón umbilical, va a ocurrir cambios fisiológicos, se llaman cambios postnatales. Apenas se corta el cordón umbilical, va a empezar a activarse la función latente que tenía el pulmón y empieza a obliterarse lo que es la función cardiovascular fetal. Entonces, lo primero que va a haber es la caída de la resistencia vascular pulmonar y empiezan a cerrarse los shunt. De derecha a izquierda se cierran de izquierda a derecha y aumentan la resistencia vascular sistémica y aumenta el volumen minuto. ¿Qué shunt son los que se cierran? El foramen oval, el ductus arterioso persistente, el ductus arterioso persistente y lo que es el ductus venoso. Las cardiopatías congénitas son malformaciones propias del área cardíaca o de los vasos. ¿Por qué son congénitas? Porque existen desde el nacimiento. Hay malformaciones muy variadas,
pero sin embargo las cardiopatías congénitas son comunes, son muy comunes. La causa puede ser idiopática, puede deberse a un desarrollo embrionario normal a partir de la sexta semana, a infecciones fetales y maternas durante el primer trimestre, por ejemplo, una causa es la rubiola, a efectos teratogénicos de fármacos, a factores genéticos, o también acompañarse como patología secundaria a otro tipo de patologías que también son de efectos congénitos. Esta es la prevalencia de las cardiopatías congénitas. Miren ustedes la comunicación interventricular. Las cardiopatías acianóticas son las más frecuentes y dentro de ellas la más frecuente de todas las cardiopatías es la comunicación interventricular con un 20%. Luego le sigue una cardiopatía que es cianosante, que es la tetralogía de Fallot, que ocupa un 10%, la coartación de la aorta, el ducto arterioso, la comunicación interauricular, y ustedes ven la transposición de grandes vasos, la atresia tricuspidia y la estenosis pulmonar. La mortalidad de las cardiopatías congénitas en menores de un año representa un tercio de las muertes por anomalías congénitas normalmente. La incidencia de las cardiopatías congénitas es de 4 a 12 por cada 1000 nacidos vivos. Según el estudio de Clarence y colaboradores, la prevalencia para el año 2012 disminuyó en un 9.8 a 5.3 por los 1000 nacidos vivos. Y entre un 20 a 30% de pacientes presentan además otros síndromes malformativos. Estos síndromes malformativos se asocian al síndrome de Williams, al de Giorgi, al de Turner, al de Down. Tenemos la clasificación de las cardiopatías congénitas según la presencia de cianosis en cardiopatías cianóticas y acianóticas. Según los datos radiológicos, flujo pulmonar aumentado, flujo pulmonar disminuido y el flujo pulmonar normal. Y según el EKG, hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia ventricular derecha o una hipertrofia biventricular. Vamos a estudiar las cardiopatías congénitas acianóticas. Acianóticas, que es un grupo importante de cardiopatías congénitas que va a caracterizarse por la ausencia de cianosis cuando yo exploro físicamente al bebé, pero puede haber la presencia de cardiomegalia y signos de congestión pulmonar. Vamos a encontrar una clasificación. Se clasifican las cardiopatías acianóticas, lesiones por cortocircuito de izquierda a derecha, donde vamos a encontrar la comunicación interventricular, interauricular y el conducto arterioso persistente. Lesiones obstructivas, las estenosis pulmonar, aórtica, mitral y la coartación aórtica. Por regurgitación, las de insuficiencia pulmonar, aórtica, mitral y tricuspidia. Vamos a empezar a estudiar lo que son las lesiones de cortocircuito de izquierda a derecha. Una primera y representante es la comunicación interauricular, que como habíamos mencionado, representa aproximadamente, pues, es la cardiopatía más importante de todas las cardiopatías congénitas y representa el 20%. Es la presencia de un defecto. Vamos a ver, un defecto que se encuentra en el tabique interauricular que comunica las dos aurículas entre sí. Entonces vamos a encontrar la presencia de un cortocircuito de izquierda a derecha. Y tenemos una clasificación que se denomina los tipos de CIA, de comunicación interauricular. Tenemos el seno venoso, ostium secundum, el tipo ostium primum. El más común es el ostium secundum. Tenemos aquí los diferentes forámenes que se ubican a nivel del tabique interauricular. Tenemos el seno venoso, el ostium secundum, el seno venoso inferior, y tenemos el ostium primum, ¿no? Tenemos aquí la vena y la aorta, la vena cava y la aorta. Tenemos la vena cava, la aorta, la arteria pulmonar, y aquí tenemos el defecto en el seno venoso. Esto es el tabique interauricular, la vena pulmonar, la vena cava, y tenemos otro tipo de defecto que es el ostium primum, el ostium secundum y el defecto en el seno venoso. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel de esta cardiopatía? Vamos a encontrar que hay un cortocircuito de izquierda a derecha, el cortocircuito de izquierda a derecha a nivel auricular, cuya depende de esta magnitud, de este defecto y de la relación entre la distensibilidad de ambos ventrículos para que se determine la clínica. Entonces, la presencia de un hiperflujo pulmonar determina a su vez un aumento de la contractilidad del mecanismo de Frank-Starling, lo que explica por qué esta cardiopatía en la contractilidad va a estar normal o que esté aumentada. Entonces, tenemos el cortocircuito de izquierda hacia de la derecha y entonces encontramos aquí que va la sangre directamente hacia el ventrículo derecho. La sangre oxigenada que proviene de la aurícula izquierda recircula inútilmente por el pulmón sin pasar a la circulación sistémica y sobrecarga el trabajo y volumen sanguíneo a los pulmones y a todas las cavidades cardíacas, provocando hipertensión pulmonar. Vemos aquí, entonces, la aorta, la cava,
Tenemos aquí la pulmonar, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, y encontramos aquí el foramen en medio de la cavidad donde llega la sangre. Entonces, ¿qué sucede con este grupo de pacientes? Que al estar comprometido esta sangre que recircula, regresa al pulmón y lo que vamos a encontrar es una gran congestión pulmonar. Por lo tanto, una principal manifestación clínica de estos pacientes y la que va a darnos la pauta de un debut son patologías respiratorias. Vamos a encontrar pulmones muy severamente encharcados porque encuentra esta sangre, regresa hacia los pulmones y hay una extravasación de líquido al parénquima pulmonar, motivando mucha congestión y estertores. Entonces va a debutar como un cuadro de una bronquitis, una bronconeumonía o una neumonía. Y al final, cuando ya reabsorbe todo el cuadro clínico, lo que vamos a encontrar es la presencia del soplo grande, que nos va a manifestar la presencia de este gran foramen que nos está motivando este cuadro clínico. Entonces, puede ser de acuerdo, la clínica va a variar de acuerdo al tamaño del foramen. Pueden ser asintomáticas en las que son leves y algunos pacientes pueden presentar incluso manifestaciones del aparato respiratorio, fatiga, disnea, cuando el tamaño del diámetro del cortocircuito es amplio. Arritmias supraventriculares y obviamente que hay pérdida de medro de los pacientes. Porque casualmente van a tener problemas de fatiga o disnea y esto motiva que no puedan alimentarse adecuadamente, por lo tanto habrá un retraso del crecimiento. Puede encontrar al examen físico un soplo sistólico eyectivo suave, con un segundo ruido cardíaco fijo y ampliamente desdoblado, y la presencia de un soplo mesodiastólico en el borde external izquierdo por hiperflujo a través de la válvula tricuspidia. El diagnóstico lo hago a través de una electrocardiografía, es el método de elección. El ritmo es sinusal con signos de sobrecarga volumétrica del volumen derecho y puede haber bloqueo auriculoventricular de primer grado. La radiografía de tórax, vamos a hablar de una cardiomegalia con un índice cardiotorácico superior a 65, dilatación del ventrículo derecho en vista lateral, patrón de hipertensión pulmonar con engrosamiento de helio pulmonar y oligoemia distal. Otros métodos que yo me puedo valer para diagnosticar: resonancia magnética, ecocardiograma, no recomendada la tomografía porque hay una exposición elevada de radiación ionizante a una edad muy temprana de este paciente. Y encontramos aquí la aurícula derecha dilatada, el flujo del pulmón que está aumentado, el arco pulmonar está saliente, ya va a haber un hiperflujo con una gran cardiomegalia y el arco pulmonar se encuentra convexo. La aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, pues y la comunicación. Igualmente vemos aquí el flujo, cómo pasa a través de un lado a otro, ¿no? Es a través de una imagen Doppler que muestra doble chorro de regurgitación a través del lado izquierdo de la válvula auriculoventricular y común donde se indican las flechas. El tratamiento en general está indicado el cierre del defecto de manera quirúrgica, solamente que sea una muy pequeña, se espera 2 a 3 meses y puede cerrar de manera espontánea. Pero si el defecto es grande, se hace el cierre quirúrgico con un parche de pericardio o por medio de un dispositivo oclusor a través de un catéter que motiva pues el cierre. En la edad del cierre es entre los 3 a 5 años. Si el cierre se hace antes de los 25 años, la supervivencia a largo plazo es similar a la población en general. Y aquí vemos cómo esto trata de cerrar lo que es el foramen, ¿no? De esta manera, un cierre de una comunicación interventricular por cateterismo. Las comunicaciones interventriculares son malformaciones cardíacas más frecuentes y suponen el 25% las interventriculares de todas las cardiopatías congénitas. Se sitúan en el tabique interventricular que se localiza de manera posterior inferior por delante del velo valvular de la válvula tricuspidia. Tenemos aquí la supracristal, la perimembranosa y la muscular. La cresta supraventricular, los músculos papilares, encontramos aquí, ¿no? En la cresta supraventricular y el músculo papilar del cono pueden asociarse a una estenosis pulmonar y tetralogía de Fallot. Cuando las comunicaciones interventriculares se sitúan por encima de la cresta supraventricular, supracristales son menos frecuentes. Y en la porción media o apical del tabique interventricular se llaman tipo osteomuscular, que pueden ser únicas o múltiples, con un tabique en aspecto de queso suizo. Bueno, fisiopatológicamente ocurre un cortocircuito
ocurre un cortocircuito de izquierda a derecha que está determinado por el tamaño físico de la comunicación interventricular y la relación entre las resistencias vasculares y pulmonares sistémicas. La comunicación pequeña, que tiene que ser menos de 5 milímetros, se denomina restrictiva y la presión del ventrículo derecho va a ser normal. En las comunicaciones interventriculares grandes, no restrictivas, que tienen mayor a 10 milímetros, las presiones del ventrículo derecho izquierdo prácticamente como que se igualan. 3 litros adicionales de sangre saturada se derivan de izquierda a derecha a través de la comunicación interventricular, lo que incrementa la saturación de oxígeno en el ventrículo derecho, por lo que 6 litros de sangre son bombeados hacia los pulmones. 3 litros se derivan hacia el lado izquierdo, de izquierda a derecha a través de la comunicación interventricular, y 3 litros son bombeados hacia la aorta descendente, que esto es lo que se denomina el gasto cardíaco normal. Aquellos pacientes que tienen una CIB grande, las resistencias vasculares pulmonares pueden permanecer más elevadas de lo normal después del nacimiento. Y un cortocircuito de izquierda a derecha puede ser limitado inicialmente. Las primeras semanas después del nacimiento disminuyen las resistencias vasculares pulmonares y aumenta la magnitud del cortocircuito de izquierda a derecha. En la lactancia precoz, las resistencias vasculares pulmonares están poco aumentadas, por lo que la causa de hipertensión pulmonar es la comunicación de gran tamaño. Cuando se expone continuadamente el lecho vascular pulmonar a las presiones sistólicas altas y al flujo elevado, se acaba desarrollando una enfermedad vascular obstructiva pulmonar. La relación 1 a 1 entre las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas es igual a un cortocircuito bidireccional, disminuye los signos de insuficiencia cardíaca y empieza a presentar signos de cianosis. Es lo que se denomina la fisiología de Eisenmenger. La magnitud de los cortocircuitos intracardíacos se describe mediante el cociente QP-QS. Si el cortocircuito de izquierda a derecha es pequeño, el QP-QS es menor a 1.51. Aumenta el tamaño de las cavidades cardíacas, no es significativo y el lecho vascular pulmonar probablemente es normal. Si el cortocircuito supera este percentil mayor a 2.1, hay una sobrecarga del volumen del aurículo y del ventrículo izquierdo, hipertensión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar principal, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo van a crecer y aumentan de tamaño. Clínicamente, las CIB pequeñas y una presión arterial pulmonar normal son las más frecuentes, son asintomáticas, tiene un soplo de muy alta densidad áspero o soplante que se denomina holo sistólico y obviamente que va a dar frémito. Si aparece un soplo sistólico corto, áspero y localizado en el ápex, en un neonato, suele indicar la existencia de una comunicación interventricular diminuta en el tabique muscular apical. Clínicamente, las CIB grandes con exceso de flujo sanguíneo pulmonar e hipertensión van a provocar disnea, dificultad en la alimentación, crecimiento insuficiente, sudoración profusa, infecciones pulmonares recurrentes, que son las que causan su debut, insuficiencia cardíaca en fases precoces de la lactancia, sin cianosis, pero la piel puede oscurecerse por infecciones o por el llanto, precordio izquierdo prominente, elevación paraesternal palpable, desplazamiento lateral del latido y del impulso apical, frémito sistólico, soplo holosistólico menos áspero y retumbo mesodiastólico de tonalidad baja en el ápex. En las CIB pequeñas, la radiografía de tórax puede ser normal, con una cardiopatía mínima, aumento limítrofe de la trama vascular pulmonar y el EKG suele ser normal, pero puede sugerir una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Las CI grandes muestran una radiografía con cardiomegalia, con prominencia de ambos ventrículos por aurícula derecha y por aurícula izquierda y de la arteria pulmonar. Las tramas vasculares y pulmonares están aumentadas, el edema pulmonar es franco, con derrame pleural asociado, y el EKG muestra hipertrofia biventricular, las ondas P melladas o picudas, que es lo que podemos apreciar. Ondas P melladas o picudas. El ecocardiograma bidimensional en las comunicaciones pequeñas es posible apreciarlo mediante Doppler color. Y el ecocardiograma puede ser útil para determinar insuficiencia valvular, prolapso de velos, sobre todo en las CIB supracristales. La oximetría demuestra el incremento del contenido del oxígeno en el ventrículo derecho. Cuando los defectos del tabique membranoso, hay una membrana delgada por un aneurisma del tabique interventricular, puede cubrir parcialmente el defecto y limitar el volumen del cortocircuito de izquierda a derecha.
El tratamiento, los defectos pequeños, hasta un 50% se cierran de manera espontánea entre el primero y el segundo año de vida, y es más probable el cierre de las CIB musculares pequeñas. El 80% de las membranosas que se cierran hasta un 35%. Entonces es más probable que se cierren las CIB musculares pequeñas versus las membranosas en un 35%. La mayoría de las CIB que se cierran antes de los 4 años de edad pues tienen buen pronóstico y eso es lo esperado. Encontramos aquí que hay que convencer a los padres de que este cuadro clínico, si es pequeño, es relativamente benigno. Esta cardiopatía no va a tener trascendencias en el niño y animarlo a que el niño lleve una vida normal sin restricciones en su actividad física. El tratamiento en los lactantes con CIB grandes tiene dos propósitos: tener bajo control los síntomas de insuficiencia cardíaca y prevenir el desarrollo de enfermedad vascular. Está indicado el cierre quirúrgico en los pacientes de cualquier edad con defectos grandes que no se puedan controlar los signos clínicos o el fallo de Medro como tratamiento médico. En los lactantes de 6 a 12 meses con defectos grandes asociados a hipertensión pulmonar, incluso si los síntomas pueden ser controlados con medicación, pero tienen un defecto grande. Y en los niños mayores de 24 meses con una proporción QP-QS mayor a 2 a 1. Los pacientes que tienen unas CIB supracristales de cualquier tamaño pueden ser remitidos al cirujano debido al alto riesgo de insuficiencia aórtica. La enfermedad vascular pulmonar grave, que no responde a vasodilatores pulmonares, constituye una contraindicación para el cierre de las CIB. Y para el tratamiento de las CIB musculares, que pueden ser difíciles de abordar quirúrgicamente, el cierre mediante una oclusión a través de un catéter es el método más adecuado. El cierre con catéteres en las CIB perimembranosas tiene un elevado riesgo de bloqueo cardíaco post procedimiento y prácticamente no se recomienda. Otro tipo de patología importante es el DAP, ductus arterioso persistente. Es parte de la circulación fetal, la sangre arterial pulmonar derivada de derecha a izquierda a través del conducto arterial hacia la aorta. Y aquí encontramos la aorta y la pulmonar y un conducto que las une, ¿no? Por eso se llama el conducto arterioso persistente. Si después del nacimiento este conducto permanece permeable, cuando disminuyen las resistencias vasculares pulmonares, la sangre que viene de la aorta se desvía hacia la izquierda, de izquierda a derecha, hacia la pulmonar, y entonces va a causar el problema. El conducto arterioso persistente afecta al doble de mujeres que de hombres y es frecuente sobre todo a nivel de los neonatos prematuros porque el músculo liso de la pared del conducto de los pretérminos responde menos a una presión de oxígeno alta. En los niños que son de término pero que tienen conducto arterioso persistente, la pared de este conducto presenta defectos tanto en su capa endotelial mucoide y en su capa media muscular. Entonces, el conducto arterioso persistente consiste en una unión entre la arteria aorta y la pulmonar después del nacimiento. Esto es parte de la fisiología de la normal de lo que es la circulación fetal. Entonces encontramos aquí, miren, tenemos la arteria aorta y tenemos la pulmonar y aquí está el ductus que los contacta, ¿no? Entonces miren cómo es la redistribución de la sangre. Entonces la presión aórtica después del nacimiento, más alta de la existente, hace que la sangre fluya de izquierda a derecha a través del conducto, de izquierda a derecha a través de este conducto. La magnitud del conducto depende del tamaño del conducto y de la relación entre las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas. Si el conducto arterioso persistente es pequeño, la presión en el interior de la arteria pulmonar, del ventrículo y de la aurícula derecha van a ser normales. Pero si este conducto auditivo persistente es grande, la presión de la arteria pulmonar puede elevarse hasta alcanzar valores sistémicos durante la sístole y la diástole. Clínicamente, las comunicaciones grandes pueden producir insuficiencia cardíaca similar a los que tienen un niño con comunicación interventricular con retraso del crecimiento. Las comunicaciones pequeñas se asocian a pulsos periféricos normales, las grandes provocan presión del pulso amplio y pulsos arteriales periféricos, el pulso apical notorio, un frémito en el segundo espacio intercostal izquierdo, un soplo sistólico continuo clásico, se describe como un ruido de maquinaria, un soplo mesodiastólico mitral de baja tonalidad en la punta. El estudio radiológico en los pacientes con comunicación auriculopulmonar muestran arteria pulmonar prominente, aumento de la trama, aumento de la trama y el corazón depende del tamaño del grado del cortocircuito. Las cavidades afectadas son las aurículas y el ventrículo izquierdo y el botón aórtico puede ser muy normal o muy notorio.
A nivel ecocardiográfico, se denota el aumento de la cámara cardíaca, será normal si el conducto es pequeño, y cuando hay cortocircuito grande, la aurícula y el ventrículo izquierdo se encuentran aumentados de tamaño. A nivel del Doppler, color y pulsado demuestran la presencia del flujo turbulento, retrógrado sistólico o diastólico o ambos en la arteria pulmonar, aquí tenemos la arteria pulmonar, y un flujo aórtico retrógrado durante la diástole en presencia de un cortocircuito grande. Los pacientes que tienen comunicación pequeña, la razón para recomendar su cierre es la prevención de la endocarditis bacteriana u otras complicaciones. Las comunicaciones pequeñas se suelen cerrar con espirales intravasculares. El cierre quirúrgico de un conducto es mediante toracotomía izquierda con estándares o técnicas de toracoscopía mínimamente invasiva, y está indicado el cierre del conducto en los pacientes asintomáticos preferiblemente antes del año de vida. Aquí tenemos, ¿no?, el procedimiento. Los conductos moderados o grandes se pueden cerrar con varias espirales transferidas desde una bolsa introducida mediante un catéter con un dispositivo en forma de paraguas. En pacientes con un conducto auditivo de tamaño moderado y grande, el cierre se lleva a cabo para tratar la insuficiencia cardíaca o prevenir el desarrollo de enfermedad vascular o con ambos propósitos. Las lesiones obstructivas, tenemos las variantes de estenosis. La estenosis pulmonar con un tabique interventricular íntegro representa hasta el 10% de todas las cardiopatías congénitas. Va a provocarse una obstrucción del infundíbulo del ventrículo derecho, aumenta de la presión sistólica, hipertrofia del ventrículo derecho, y la gravedad depende del grado de obstrucción. Clínicamente encontramos estenosis pulmonar leve, tenemos alteraciones venosas, pulsos normales, tamaño cardíaco normal, ventrículo derecho no palpable, y se escucha un chasquido de eyección en el segundo ruido desdoblado. El EKG es normal o puede mostrar hipertrofia del ventrículo derecho, y radiológicamente vamos a encontrar dilatación postestenótica de la aorta pulmonar. En la ecografía encontramos hipertrofia del ventrículo derecho y de la válvula pulmonar. Si es moderada, la presión venosa está ligeramente aumentada, se puede palpar elevación del ventrículo derecho, segundo ruido cardíaco desdoblado, EKG en grados variables de hipertrofia, y radiografía encontramos una silueta cardíaca ligeramente aumentada con la punta inclinada hacia la derecha. Si la enfermedad pulmonar es grave, la cianosis es leve o moderada, si hay comunicación interauricular, y en la ecografía hay deformidad de la válvula con signos de insuficiencia cardíaca ventricular derecha, presión venosa aumentada, segundo ruido es habitualmente no audible, soplo sistólico de eyección en un electrocardiograma y hipertrofia del ventrículo derecho, y los estudios con Doppler van a demostrar la presencia de un gradiente importante mayor a 60 milímetros de mercurio a través de la válvula pulmonar. El tratamiento es con valvulopatía con globo, es el tratamiento inicial de elección en pacientes con velos muy engrosados, sobre todo en los que presentan el síndrome de Noonan y que pueden precisar acto quirúrgico. La aparición de cianosis secundaria a un cortocircuito de derecha a izquierda a través del agujero oval se aprecia casi de forma exclusiva en el periodo neonatal en los casos de estenosis grave. Las leves pueden llevar una vida normal, pero hay que monitorizarlo de manera periódica, y la insuficiencia cardíaca solo se da en casos graves, a menudo en el primer mes de vida. Encontramos otro tipo de estenosis, que es la infundibular y del ventrículo derecho de doble cámara, a través con trabéculas normales del ventrículo derecho. Se debe a una obstrucción fibrosa o muscular del infundíbulo de salida del ventrículo derecho, donde puede existir una cámara infundibular entre la cavidad ventricular derecha y la válvula pulmonar, y se observa con frecuencia la presencia de una comunicación interventricular asociada que puede cerrarse de forma espontánea. Clínicamente son similares a las descritas en la estenosis valvular pulmonar aislada. El diagnóstico de la estenosis infundibular se establece a través de eco, y el pronóstico depende de los casos de obstrucción grave. En casos no tratados es similar al tratamiento de la estenosis valvular pulmonar, y la cirugía se indica cuando la obstrucción es de grave a moderada. La estenosis pulmonar combinada con un cortocircuito intracardíaca es la estenosis pulmonar valvular o infundibular, o ambas pueden asociarse a una comunicación intraauricular o interventricular. Clínicamente va a depender del grado de estenosis de la pulmonar y del cortocircuito neto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Los pacientes pueden tener un predominio de cortocircuito de derecha a izquierda y tienen síntomas similares a los pacientes con tetralogía de Fallot. El tratamiento en estas anomalías es quirúrgico. Se repara el defecto del tabique interauricular e interventricular, y la estenosis pulmonar se alivia mediante la resección del músculo infundibular. La estenosis pulmonar periférica, puede haber restricción
constricción, únicas o múltiples en cualquier localización a lo largo de las ramas principales de lo que es la arteria pulmonar, que pueden oscilar entre leves o graves y ser localizadas o extensas. Con frecuencia esta cardiopatía se asocia a otros tipos de cardiopatías congénitas, como en la tetralogía de Fallot. El diagnóstico pues es a través de la presencia de soplo clínicamente, que son soplos continuos y activos, y también a la presencia de signos físicos de estenosis valvular, como elevación del ventrículo derecho, etc. Se confirma el diagnóstico mediante el soplo de mayor intensidad en el borde external superior derecho, y el pronóstico va a depender sobre todo es el efecto que realice la circulación pulmonar. Cuando hay constricciones graves y múltiples, aumenta la presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar proximal al foco de la obstrucción. Cuando la anomalía es aislada, 0. Estenosis aórtica es el 5% de todas las malformaciones congénitas, depende de la gravedad de la estenosis aórtica grave. Aparece en la lactancia precoz, se asocia a hipertrofia del ventrículo izquierdo y signos bajos de gasto cardíaco, pulsos periféricos débiles, piel pálida, disminución de la diuresis, etc., ¿no? La fisiopatología se motiva a un engrosamiento de lo que son los velos valvulares o a una fusión de las comisuras, motivando una presión sanguínea del ventrículo izquierdo aumentado y motivando una gran hipertrofia, como ustedes pueden apreciar. Las pruebas y complemento, pues el diagnóstico es a través de la ecografía, nos ayudamos con el EKG, rayos X y con el Doppler, y el tratamiento es una valvulopatía con globo, estenosis moderada a graves, y quirúrgico para las válvulas muy displásicas si no funciona el globo, como ustedes están apreciando aquí. La coartación de la aorta es una estenosis localizada en la porción proximal de la aorta descendente con una cornisa posterolateral frente a la zona de emergencia del conducto arterioso. Se debe a una válvula aórtica bicúspide que en menor frecuencia asociada al síndrome de Turner y en ocasiones como parte del síndrome de Shown. La fisiopatología se manifiesta en forma de obstrucciones discretas yuctaductales o hipoplasia tubular en la aorta transversa que comienza en uno de los vasos de la cabeza o el cuello y se extiende hacia el área ductal llamada anteriormente coartación preductal o de tipo infantil. La sangre consigue fluir desde la aorta descendente a través del segmento estrechado para alcanzar la aorta descendente, aunque se acaba desarrollando una hipertensión e hipertrofia del ventrículo izquierdo. La clínica, encontramos signos de exploración, es evidente la clínica después de la lactancia no se manifiestan síntomas llamativos, pero tras hacer ejercicio hay debilidad o dolor en ambas piernas y el signo clásico, la disparidad de la presión arterial en los brazos y en las piernas. Los pulsos femorales, popliteos y tibiales posteriores y los pedios van a ser débiles, van a estar ausentes hasta en el 40% de los pacientes, a diferencia de los pulsos saltones de los brazos y de los vasos carotídeos. El diagnóstico, según la exploración radiológica, depende de la edad del paciente y de los efectos de la hipertensión y de la circulación colateral. Los lactantes con coartaciones graves pueden presentar cardiopatías y congestión del pulmón. El tratamiento, el uso de la prostaglandina 1 abre el conducto y restablece el flujo sanguíneo adecuado en las extremidades inferiores. Y la reparación quirúrgica se debe practicar una vez que se confirma el diagnóstico y se estabiliza al paciente. Aquellos lactantes mayores con insuficiencia cardíaca pero con buena perfusión se tratan mediante medidas anticongestivas para mejorar la situación clínica antes de una intervención quirúrgica. Y encontramos coartación asociada a una comunicación interventricular y una coartación asociada a otras anomalías cardíacas. La estenosis mitral, la etiología, es la anomalía infrecuente que puede aparecer aislada a otros defectos, como por ejemplo la estenosis aórtica valvular, subvalvular o la coartación aórtica complejo de Shown. La estenosis de moderada a grave tiene síntomas en el primer y segundo año de vida con fallo de medro y generalmente presentan diversos grados de disnea y palidez. Algunos pacientes pueden tener sibilancias, que puede ser uno de los síntomas más notorios, que puede confundirse con una bronquiolitis o una hiperreactividad de las vías respiratorias. Frecuentemente se aumenta el tamaño del corazón como resultado de la dilatación e hipertrofia del músculo del ventrículo derecho y de la aurícula izquierda,
Y la mayoría de los pacientes presentan soplos diastólicos apicales como retumbo. En el ecocardiograma vamos a apreciar engrosamiento de los velos valvulares de las válvulas mitrales, de la válvula mitral, disminución notoria del orificio de la válvula mitral, una estructura normal del músculo papilar, un aumento del tamaño de la aurícula izquierda con un ventrículo izquierdo normal o pequeño. Ecocardiográficamente, hipertrofia del ventrículo derecho, ondas P bífidas o picudas, bífidas o picudas, y aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Y a nivel radiológico, aumento del tamaño del ventrículo derecho y de la aurícula, congestión y el signo de Rosler o la muesca costal por desgaste del borde inferior de las costillas. El tratamiento es quirúrgico, va a depender de la anatomía de la válvula, pero si el orificio mitral es notablemente hipoplástico, puede reducirse el gradiente. En algunos pacientes es preciso implantar una prótesis valvular mitral, pero si el orificio de la válvula es demasiado pequeño, la prótesis debe colocarse en posición supramitral. Es importante también tratar al paciente con anticoagulantes como la warfarina para evitar complicaciones. La hipertensión venosa pulmonar tiene varias etiologías, varias cardiopatías pueden dar lugar a una hipertensión venosa pulmonar crónica y conducir a un desarrollo de una hipertensión arterial pulmonar a una insuficiencia cardíaca secundaria. Los pacientes pueden presentar ausencia de signos cardíacos específicos a la exploración física, pero tener signos sutiles de hipertensión pulmonar. Pueden presentar estenosis mitral congénita, insuficiencia mitral, retorno venoso pulmonar anómalo, etc. En el ecocardiograma vemos hipertrofia del músculo del ventrículo derecho y de las ondas P picudas. Radiológicamente hay cardiomegalia, ecocardiográficamente vamos a apreciar un mixoma de la aurícula izquierda. El tratamiento la reparación quirúrgica con dilatación del globo y el trasplante combinado de pulmón y corazón con frecuencia a veces es la única opción terapéutica. Las lesiones por regurgitación, la insuficiencia pulmonar que se asocia a otras enfermedades cardiovasculares o puede ser secundaria a una hipertensión pulmonar grave. Estos pacientes suelen encontrarse asintomáticos porque la insuficiencia tiende a ser leve. El aspecto es más llamativo de la exploración física, la presencia de un soplo diastólico creciente localizado en el borde external izquierdo medio y superior de tonalidad más baja que la del soplo de la insuficiencia aórtica, debido a que las presiones implicadas son menores. En la radiografía es muy notorio la presencia de la arteria pulmonar principal y si la insuficiencia es grave, el aumento del tamaño del ventrículo derecho va a notarse. En el EKG es normal o muestra una mínima hipertrofia del ventrículo derecho. La insuficiencia valvular pulmonar aislada suele tolerarse bien y no requiere tratamiento quirúrgico, pero si es grave hay que sustituirla por un homoinjerto. Estoy dando clases. Hay que sustituirla por un homoinjerto valvular para preservar la función ventricular derecha, sobre todo si ha empezado a desarrollarse insuficiencia tricuspidia. Hay muchos neonatos que las arterias pulmonares se dilatan mucho y comprimen los bronquios, con los consiguientes episodios de sibilancia, telectasia y neumonitis, y la presencia y el grado de cianosis es variable. Bueno, se puede corregir también por una combinación de una compresión bronquial o hay la corrección por la aplicatura de las arterias pulmonares masivamente dilatadas. La insuficiencia aórtica se observa en pacientes con válvula aórtica bicúspide, estenosis subaórtica, la válvula aórtica normal es tricúspide y encontramos este defecto dando una válvula en boca de pescado. En todas las situaciones de la insuficiencia valvular tiende a ser progresiva a menos que se corrija la causa subyacente, como en los casos de estenosis subvalvular aórtica o una CIB con prolapso de velos. El cuadro clínico se caracteriza por un soplo diastólico de alta tonalidad, que se caracteriza por ser aspirativo, y vamos a encontrar también que se palpan los pulsos amplios. En el EKG puede mostrar crecimientos del ventrículo izquierdo, alteraciones de la onda T del segmento T, y podemos encontrar una repercusión en el tamaño de la función del ventrículo izquierdo. El tratamiento de la insuficiencia valvular aórtica leve moderada es médico, con diuréticos y vasodilatadores, y a veces es quirúrgico cuando la estenosis es más severa. Insuficiencia mitral es congénita, pero puede aparecer en forma aislada en raras ocasiones, por lo que es frecuente que se asocie a otras anomalías. Por ejemplo, encontramos en lo que es las valvulopatías reumáticas. La clínica, la aurícula izquierda aumenta de tamaño a causa de la regurgitación del ventrículo izquierdo.
se dilata y se hipertrofia, motivando una presión venosa pulmonar aumentada que acaba dando lugar a una hipertensión pulmonar e hipertrofia con dilatación del ventrículo derecho. Entonces encontramos las anormalidades a nivel del ecocardiograma, regurgitaciones graves, lesiones leves que no producen síntomas. El único signo que pudiera ser de manera normal considerado es el soplo sistólico, que es apical y típico de tonalidad alta. Causas y mecanismos de la insuficiencia mitral, tenemos 3 tipos establecidos y funcionales donde hay 2 subtipos. La insuficiencia tricuspidia o de regurgitación tricuspidia es aislada, suele relacionarse con la anomalía de Einstein de la válvula tricuspidia. Suele acompañar a la disfunción ventricular derecha, y entonces va a haber una consiguiente insuficiencia de la válvula, y los niños mayores pueden presentar una variante no cianótica. Si se detecta en el periodo neonatal, la anomalía de Einstein suele asociarse a cianosis grave. La forma de insuficiencia valvular puede mejorar si se corrige la causa de la dilatación del ventrículo derecho, y esta causa puede estar relacionada a un aumento de la susceptibilidad de los músculos papilares y al daño isquémico con la consiguiente difusión transitoria de estos músculos. Entonces, esto es lo referente a lo que son las cardiopatías congénitas acianóticas. Para mayor amplitud del tema o alguna duda, estamos a la orden en el chat. Un gusto y que pasen bien.